Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de contexto en The Objective. Soy Antonio Martos y en esta ocasión tenemos una mesa redonda que servirá para debatir sobre un tema clave como es la energía, como el uso del hidrógeno verde como herramienta para sustituir a los combustibles fósiles en aquellos sectores más difíciles de descarbonizar y que llegue la electrificación. Dar las gracias primero a Iberdrola por patrocinar la mesa y, en primer lugar, Maciej Berestecki, oficial de prensa de la Comisión Europea en España, nos hará una breve introducción sobre la política energética de la Unión Europea. Gracias. Para dar un contexto al debate sobre hidrógeno verde, pues quiero presentar los puntos claves de la nueva política de energía de la Unión Europea. En realidad, la nueva política de energía es lo que llamamos desde mayo el Repower EU, que es un objetivo de hacer frente a los precios elevados de la energía, pero incluso más importante es hacer la Europa más independiente de las fuentes fósiles de Rusia. Y al mismo tiempo crear un mercado interconectado incluso más de la red energética y basarnos cada vez más en la energía limpia. Entonces, para conseguir esos objetivos hemos constatado en la Comisión que tenemos que actuar conjuntamente. Claro, porque eso nos puede proporcionar, puede aumentar la resiliencia del sistema energético europeo. Y con este objetivo hemos propuesto, por ejemplo, lo que llamamos adquisición conjunta de gas. Entonces hemos establecido una plataforma de energía de la Unión Europea para conjuntamente negociar y en el futuro comprar el gas o también el hidrógeno verde desde fuera de Europa y de esta manera reforzar el poder de negociación y adquisitiva de la Unión. ¿Qué es el Repower EU? Pues es un plan de acción que anunciamos en mayo y tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es ahorrar energía y aumentar eficiencia energética. El segundo tiene que ver con aceleración de la inversión en energías renovables. Y el tercer pilar se basa en la diversificación de las fuentes de suministro energéticos, porque claro, queremos dejar de usar las fuentes de energía que vienen de Rusia. El primer pilar que intenta fomentar el ahorro de energía e incluso más eficiencia energética, se refiere a todos los usuarios, tanto los hogares como los usuarios industriales, de intentar ahorrar energía, porque claro, nos estamos enfrentando con la situación cuando tenemos que dejar de repente el uso de gas ruso, que hasta hace poco constituía como 40% de la demanda del gas en Europa, y por eso hace falta que ahorremos energía. De hecho, la Agencia Internacional de Energía estima que por el cambio de los comportamientos muy simples de todos los usuarios podríamos ahorrar unos 5% de la demanda de electricidad. Con este objetivo lanzamos hace 2 semanas una campaña europea de sensibilización, de educación a los usuarios para incentivarles al ahorro. También con este objetivo, a finales de julio, la Comisión adoptó el reglamento sobre la reducción de la demanda de gas en un 15%. En caso de España, este objetivo es un poco más bajo, es entre 7 y 8%. Y claro, estamos pidiendo a los países miembros de preparar lo que llamamos planes nacionales de emergencia, donde podrían definir las medidas que podrían llevarnos al ahorro del nivel de 15% en caso de muchos países europeos y, como he dicho, en caso de España, de 7 y 8%. Esos planes de emergencia hay que presentarlos hasta finales de septiembre a la Comisión y luego actualizar cada 2 meses.
En el mismo reglamento lo que introduce, lo que propone la Comisión y luego ya lo adoptó el Consejo y el Parlamento es lo que llamamos alerta de la Unión. Es un instrumento que puede tomar la Comisión Europea, puede proponer la Comisión Europea en caso de una escasez grave de gas o una demanda de gas excepcionalmente elevada, y entonces requerir obligatoriamente reducción de la demanda de gas. Sin embargo, esta propuesta de la Comisión tiene que estar aprobada por el Consejo, entonces por todos los países miembros. Pues el otro pilar que he mencionado es la aceleración del despliegue de las energías renovables. Claro, consideramos que es otro elemento clave, no solo para independizarse de las fuentes fósiles de Rusia, pero también para hacer frente a la lucha contra el cambio climático. Y claro, tienen muchas ventajas las fuentes renovables porque son buenos para el clima, aumentan nuestra seguridad energética europea, pero también crean puestos de trabajo aquí en Europa. ¿Cómo lo queremos hacer? Proponemos en el REPowerEU adoptado en mayo acelerar y facilitar los procesos de autorización y permiso para el desarrollo de los proyectos renovables. Con este objetivo, cada país va a establecer las zonas con menores riesgos medioambientales donde se podría ejecutar el despliegue de las energías renovables de manera más rápida. En cuanto a las fuentes renovables, también adoptamos en mayo la estrategia solar europea, que tiene como objetivo impulsar la capacidad fotovoltaica en Europa para conseguir en 2030 la producción de electricidad de esta fuente en un nivel de 5%. Y también lo importante para el debate de hoy, proponemos en mayo aumentar la producción y el importe del hidrógeno renovable en cada uno de los casos por 10 millones de toneladas para 2030. Entonces, aumentar la producción y el importe de manera muy considerable. El tercer pilar que he mencionado es diversificación de las fuentes de suministro. Claro, con este objetivo ya desde muchos meses estamos trabajando con muchos socios internacionales como Noruega, Estados Unidos, para intentar sustituir el gas ruso con gas de las otras fuentes. Pues Noruega ya proporciona más gas natural a Europa que Rusia. Un buen ejemplo es el gasoducto abierto ayer entre Polonia y Noruega, por ejemplo, pero también claramente estamos trayendo mucho gas licuado de otros países, y España es un buen ejemplo con terminales LNG, unos 6 o 7 que están funcionando. Y claro, pueden servir también para proporcionar el gas a otros países de Europa que no tienen desarrollada la infraestructura de terminales, como por ejemplo Alemania. He mencionado ya que es también un elemento importante de la diversificación del suministro, la plataforma energética conjunta de la Unión Europea. Bueno, aquí lo que queremos hacer es agregar la demanda a nivel regional de la demanda de gas y optimizar el uso de la infraestructura conjunta europea y también coordinar la demanda y comunicación entre todos los países miembros para de esta manera incrementar nuestra poder adquisitiva de gas. Es un proyecto que se está desarrollando, todavía estamos un poco lejos de poder y comprar conjuntamente gas, pero estamos trabajando en eso y espero que el año que viene ya estaremos mucho más avanzados. Claro, al mismo tiempo, para diversificar el suministro y también aumentar la seguridad energética en Europa, estamos invirtiendo en el desarrollo de la infraestructura, de interconexiones entre países, de infraestructura eléctrica, pero también se están construyendo nueva infraestructura de almacenamiento de gas, o nuevos terminales del gas licuado. Y finalmente también introducimos un nuevo reglamento, una obligación legal de almacenamiento de gas para conseguir antes de este invierno y el invierno próximo un nivel del almacenamiento de gas que nos
podría pues, asegurar la seguridad de suministro. Antes del noviembre de este año el requisito es en el nivel de 80% de almacenamiento, que ya hemos superado, y el año que viene el requisito será el 90% de la capacidad de almacenamiento. Claro, todo esto, el REPowerEU requiere una financiación muy elevada. Son los proyectos muy ambiciosos y la Comisión Europea propone o propuso que el vehículo financiero principal para el REPowerEU sea el mecanismo de recuperación y resiliencia que ya se está ejecutando en muchos países, incluyendo en España, y hemos estimado que el coste o el presupuesto necesario será de 210.000 millones de euros de aquí hasta 2027 para desarrollar la nueva estructura de la red energética europea. Y con este objetivo, los planes nacionales de recuperación y de resiliencia tienen que añadir un capítulo REPowerEU para poder canalizar las inversiones hasta los objetivos de esta iniciativa. Lo que quiero comentar también es la propuesta bastante reciente de la Comisión que se está debatiendo, que se está discutiendo entre países miembros ahora y se va a decidir dentro de 2 días en el Consejo de la Unión. Es la propuesta de la mitad de septiembre sobre las nuevas medidas para hacer frente a la crisis energética. Entonces, queremos aliviar la creciente presión de precios para hogares y empresas, y por eso hemos propuesto reducir obligatoriamente el consumo de la electricidad en un nivel de 5% en las horas punta, en las horas más caras, cuando la electricidad se produce sobre todo del gas. Será una obligación para todos los países de decidir, de proponer las horas punta y en esas horas pues reducir la demanda en un 5%. Al mismo tiempo estamos recomendando de reducir la demanda global de electricidad en un 10%. Entonces estamos invitando a los países miembros de hacer incluso más esfuerzo para reducir el consumo de electricidad, porque claro, tenemos una preocupación a corto plazo por el suministro de gas en Europa y esas medidas sirven para hacer frente a este riesgo. Otra medida que hemos propuesto también hace 2 semanas es un tope temporal de ingresos para los productores que les llamamos inframarginales de electricidad, y este tope lo proponemos en el nivel de 180 euros por megavatio hora. Y también una contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios del sector de petróleo, de gas, el carbón y refinería. Eso no quiere decir que no estamos trabajando sobre la reforma más amplia del mercado de electricidad. Como se sabe, la Comisión está en el momento de análisis del mercado del sistema marginalista de electricidad para proponer una reforma más amplia y más profunda al principio del año que viene. Y para acabar, quiero comentar solamente dónde estamos en cuanto a la aceleración de la inversión y del desarrollo del hidrógeno verde. Entonces, en el REPowerEU lo que propusimos es lo que llamamos acelerador del hidrógeno. Queremos acelerar, aumentar la producción y el despliegue de hidrógeno verde y también el uso. Entonces, ¿cómo queremos conseguirlo? Por la inversión en la infraestructura y también inversión en las tecnologías de la producción. Para eso van a servir los fondos del plan de recuperación que he mencionado, pero también en el nivel de investigación e innovación. La Comisión ha propuesto de usar los fondos del programa Horizonte Europa. Y ahora la idea que propuso la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión hace 2 semanas, la propuesta del Banco Europeo de Hidrógeno, pues es una idea nueva
Claro, lo que queremos desde la Comisión es conseguir que la economía de hidrógeno verde pase de la producción y el uso bastante limitado a la producción a la escala. Eso es lo que nos falta en Europa, nos parece. Sin embargo, para eso estamos observando que por un lado, las industrias dudan en dar un salto a las tecnologías de hidrógeno verde porque no saben si esta fuente de energía estará disponible en la cantidad y a precio, precio necesario para la producción o al precio rentable. Y por otro lado, los proyectos de producción del desarrollo de hidrógeno verde están esperando un claro señal de la demanda y también no quieren dar este salto porque no es muy claro si va a ser la demanda para hidrógeno. Entonces, el Banco Europeo de Hidrógeno que vamos a desarrollar y vamos a implementar el año que viene, su objetivo es reducir el riesgo para las dos partes y cubrir la diferencia de coste entre la producción y consumo. Entonces, cubrir el riesgo de compra-venta de hidrógeno verde y de esta manera impulsar la producción y el uso de esta fuente de energía. Pues muchas gracias. A ti. La verdad, grandes retos lo que tiene Europa por delante. Bueno, ahora sí, comenzamos la mesa de contexto. El hidrógeno verde pega en España, la gran apuesta para la transición energética. Muchas gracias a todos por venir. Damos la bienvenida a Isabela Sarandeses, responsable de desarrollo de negocio de hidrógeno verde en Iberdrola. Bienvenida. A Pierre Cohen, responsable de desarrollo empresarial de hidrógeno en Air Liquide. Bienvenido. Y por último a Jesús Gil Jiménez, director de infraestructura de hidrógeno en Enagas. Bienvenido. Antes de nada, y si me permitís, haré una breve introducción, de un poco dando una pincelada del potencial que tiene el hidrógeno verde para alcanzar la descarbonización del planeta. En primer lugar, creo que deberíamos destacar que cuando hablamos de hidrógeno verde nos referimos a un hidrógeno que se obtiene a través de energías renovables, o sea, que es un hidrógeno sostenible, que no emite. Es un combustible que ya se postula como el vector energético del futuro y poder cumplir así con los objetivos climáticos en 2050 contra la lucha del cambio climático, y también está llamado a ser la gran alternativa para todos aquellos sectores difíciles de electrificar, como puede ser la petroquímica, el refino, la producción de acero o el transporte marítimo y aéreo. Asimismo, dada su alta versatilidad como vector, se ha de evaluar y priorizar el potencial de hidrógeno renovable para almacenar energía, que ya vemos como ha sucedido este verano que mucha energía renovable se evapora y es una pena. Pero el hidrógeno verde no solo representa oportunidades medioambientales, sino que también puede posicionar a España como referente tecnológico y convertirla en un gran almacén, por llamarlo de alguna manera, en Europa. Y ahora sí, os lanzo la primera pregunta, que como no podría ser de otro modo estando en un periódico, tiene que ver con la actualidad. Y quisiera saber si consideráis que el hidrógeno verde puede ser la alternativa o el nuevo gas ruso. Pues, no sé cómo lo veis. Isabela. Bueno, sustituir al gas ruso es difícil. Sí que es verdad que bueno, pues, se están haciendo apuestas claras para el uso del hidrógeno verde, ya no solo como descarbonización, sino también para paliar esa dependencia del gas ruso. Y el REPowerEU es un claro ejemplo, ¿no? Pues se ha multiplicado por 4 el objetivo de producción de hidrógeno verde en Europa como clara respuesta a ese punto. Yo diría que no solo el hidrógeno y no solo el verde también, tiene que ser una serie de soluciones, que al final solo con hidrógeno verde, estoy de acuerdo contigo, sustituir toda esa cantidad de energía es muy complicado, ¿no? Sería inviable. Que haga parte de la ecuación, sin duda. Ahora la pregunta que viene es cómo lo articulamos para que se haga de una forma sensata, ¿no? Y ahí está puesto el tema regulatorio, que necesita tiempo, necesita madurez. Y la demanda en la cual nos enfrentamos en este caso es para usarlo como en heating, ¿no? Para sustituir una combustión. En la combustión, el hidrógeno verde pues, necesita a lo mejor más ayuda para llegar a ser competitivo. Y Jesús, España ahora mismo
puede ser uno de los países mejores posicionados porque gracias a su red gasista tiene que estar ahí en primer puesto sí o sí, o por lo menos luchar por ello. ¿Cómo lo veis de nada? Bueno, además de lo que han comentado los anteriores ponentes de la mesa, efectivamente España puede y yo creo que debe jugar un papel relevante en el despliegue de las infraestructuras de hidrógeno, tanto en la parte de producción como en la parte de logística, para poder poner ese hidrógeno allí donde se necesite. No es tanto una cuestión de la red de infraestructuras gasistas española, porque al final Europa es un continente que está interconectado eléctricamente, está interconectado, digamos, por infraestructuras de gas, cualquier otra infraestructura básica. Yo creo que es porque España juega un papel muy relevante desde el punto de vista de sus recursos naturales. Es un país que tiene, digamos, una alta capacidad de generación eléctrica renovable en este caso, que es la base fundamental para poder producir ese hidrógeno verde que estás comentando, ¿no? Y luego los recursos naturales y la capacidad que tenemos de interconexión con Europa, efectivamente, a través de las infraestructuras energéticas que hay, permiten de alguna manera poner en valor todo eso, ¿no? De hecho, en el documento que estáis comentando antes de REPowerEU, se fijan 5 corredores para cubrir esa futura demanda de hidrógeno que efectivamente está fijada en 20 millones de toneladas. Uno de los objetivos es ir separando la demanda, digamos, de gas fósil y en este caso de gas ruso, la dependencia de gas ruso, por, en este caso, gases renovables o alternativas, ¿vale? Y en ese sentido el corredor B, el que se llama el corredor ibérico, incorpora, digamos, a la península ibérica y especialmente a España como un país, digamos, de tránsito tanto de producción como de exportación de hidrógeno hacia Europa. Comenta producción, la hoja de ruta del Gobierno plantea unos 4 gigavatios de capacidad de cara a 2030, que será como en torno al 10% del total de la Unión Europea. ¿Creéis que es factible, poco ambiciosa? No sé en este punto cómo lo veis. 4 gigas también es lo que se han anunciado, ¿vale? Desde la primera ola de subvención. Entonces, yo creo que la ambición que tiene España, ser de los actores, es mayor. Lo vimos con esta primera ola, repito. Yo creo que siempre que pensamos a lo grande, mejor. Ahora, también hay que manejar las expectativas frente a los vecinos europeos. Es decir, no podemos tampoco anunciar demasiado si luego pues, no estamos bien acompañados por ese time to market de la demanda que tiene que ir en paralelo, etcétera, etcétera. Entonces, yo incluso diría más, si puede ser, pero con esas condiciones previas. ¿Cómo ves, Isabela? Bueno, la hoja de ruta se publicó en octubre de 2020, fue un documento muy importante para trazar pues, la senda del hidrógeno verde en España, pero como comenta Pierre, claro, la suma de los objetivos de los distintos actores parece que se va a quedar corta. También la Unión Europea pues, empezaba con 5 millones de toneladas y ya estamos en 40, en 20, perdón, 10 de producción y 10 de importación. Veremos en los próximos años qué proyectos se materializan y cómo va evolucionando y si bueno, pues en unos cuantos años se puede ampliar. Pero en este sentido, ¿cuáles cree que son los elementos fundamentales que se deben apoyar o empujar para avanzar en hidrógeno verde? Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, la Comisión Europea ha dado un paso muy importante a la hora de flexibilizar lo que es la producción de hidrógeno verde. Sabéis que la producción de hidrógeno verde viene, digamos, incorporada dentro de lo que es la Directiva de Renovables RED II, y para todo lo que era la producción precisamente y la cualificación o la certificación de ese hidrógeno verde como tal, como verde, lo que incorporaba además esa directiva es un acto delegado, ¿vale? Donde se ponían una serie de condiciones fundamentales para que ese hidrógeno se pudiera considerar verde y se pudiera certificar como verde. La semana pasada la Comisión Europea, precisamente por una situación, digamos, vamos a decirlo así, de urgencia, ha flexibilizado mucho ese acto delegado y ha permitido, vamos a decirlo así, y haciéndolo de una manera muy gráfica,
que igual que en otros sectores, cuando tú contratas energía verde, sea o no sea de parques de generación, de nueva creación, tu electricidad tiene un proceso de trazabilidad y se cualifica como verde, en el caso del hidrógeno ha flexibilizado mucho ese mecanismo de producción. Eso lo que va a hacer, lógicamente, es tener más disponibilidad, digamos, de capacidad de poder producir hidrógeno, ¿vale? Entonces, al final yo creo que todo esto se basa en, por un lado, regulación, por otro lado, dar incentivos para que los proyectos puedan ser una realidad. También la Comisión Europea ha publicado esta semana recientemente la cualificación de proyectos de interés comunitario, una serie de proyectos, entre ellos varios españoles. Y a partir de aquí, lo que tiene que hacer el siguiente paso es provocar ese despliegue de la producción y incorporar, digamos, incentivos también o ayuda a la demanda. Y a partir de ahí, pues generaremos, digamos, un mercado líquido de hidrógeno. Con lo cual yo creo que los pasos se van dando. Lo que pasa es que al final, pues como todo, hay que ir dando pasos progresivos y, por supuesto, que todo esto no perjudique, digamos, al mix energético global de la Unión Europea. Pero vemos como el PERTE del hidrógeno y energía renovable, que se anunció hace relativamente también poco, pero se ha liberado muy poco dinero. ¿Cómo se deben aprovechar los fondos o cómo debería cambiar esa gestión para aprovechar el momento y que ese dinero no se evapore? Para empezar, yo recordaría que antes de esta ola, antes de esta crisis, nunca habíamos visto una alocación de fondos para el hidrógeno, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí es una noticia muy buena. ¿Se puede mejorar? Sí, sí, seguro. Siempre vamos a... Sí, nuestra carta de Reyes Magos como industriales es un core business. Vamos a pedir siempre más. Ahora, hay que reconocer que antes no la había. ¿Se pueden hacer mejor las cosas? Sí, pero también vamos aprendiendo. En febrero hubo la primera ola, el H2 Pioneros. El ratio de financiación pues, llegaba al 40%, pero luego quitando ciertas, digamos, condiciones, pues al final era más bajo. Y por experiencia, a nivel de carga de capital, por debajo del 60% es difícil, es muy difícil que vuela un proyecto, ¿vale? Sin hablar de un incentivo en el coste operacional o para el usuario final. Entonces, hay que mejorar esos ratios y hay que mejorar, digamos, a quién también, no solo el productor, pero también al usuario final. Y para contestar a tu pregunta de antes, al final yo lo veo mucho más sencillo. La regulación es importante, pero al final siempre nos perdemos, ¿no? Porque hay actos delegados, una directiva europea se tiene que transponer, en fin, es un poco complicado. Al final lo que tenemos que tener es cumplir cualquier ley de mercado, ¿no? Llegar a tener un producto que sea competitivo. Y ahí siempre lo comparamos con su alternativa tecnológica. Entonces hay distintos segmentos. Puede ser la movilidad, puede ser la industria como materia prima, puede ser el blending. En fin, hay muchos usos. Tan que no seamos competitivos frente a una tecnología que queramos reemplazar, va a ser muy difícil hacerlo. Y los incentivos solo nos van a servir durante una primera fase, pero hay un momento que tenemos que ser competitivos por nosotros mismos, por el propio mercado. Entonces, ahí es llegar a una regla de juego que sea buena. Y luego la regulación, pues, está ahí para protegernos y proteger al usuario. Y yo además añadiría, es muy importante apostar por una neutralidad tecnológica, no solo el hidrógeno con electrolisis, ¿vale? Y energía renovable, pero va a ser muy difícil tener la capacidad eléctrica para alimentar todos esos electrolizadores. España es una potencia enorme a nivel de biogás. Podemos usar otras rutas para hacer hidrógeno verde. El biogás con un reformador en vez de inyectar gas natural. La captura de CO2 también es una tecnología que hay que desarrollar desde mucho tiempo y que ayuda a descarbonizar, que el objetivo es descarbonizar, ¿vale? Entonces, usar una neutralidad tecnológica en cuanto a este hidrógeno. Pero Isabel, y como Iberdrola, ¿cuándo consideráis que puede ser el hidrógeno una tecnología competitiva, escalable, que sea también rentable de producir? Porque ahora mismo, por ejemplo, la hidrogenera también son muy caras. ¿Cuándo podremos llegar a ver eso? Pues bueno, hay muchos factores, ¿no?, que intervienen en la ecuación. O sea, con las economías de escala se reducirá el coste todavía más de la generación renovable, se reducirá el coste de los electrolizadores, mejorarán las eficiencias, se incrementará el coste de los productos sustitutivos, del gas natural, que ya se está viendo,
el mercado de emisiones también se espera que suba. Un plazo, es difícil decirlo, pero en torno a 2025-2030 ahí estaremos. Sí que es verdad que para poder facilitar este cambio las ayudas públicas actualmente son indispensables para la viabilidad de los proyectos. Tenemos aquí 3 empresas distintas, también Enagás este verano creó como una especie de filial de hidrógeno verde. No sé si nos podéis detallar un poco en qué trabajáis, porque bueno, Iberdrola, Air Liquide, domináis prácticamente toda la cadena de valor, ¿no? Desde la distribución, la producción. O sea, no sé si nos podéis dar un poco de pincelada en lo que estáis trabajando ahora. Muy bien, bueno, digamos que Enagás, desde el punto de vista de posicionarse como compañía en el mundo de los gases renovables, yo la remontaría al año 2011. ¿Vale? Cuando se hizo la primera interconexión de la primera planta de biometano con el sistema gasista, que además está aquí en Madrid, en Valdemín Gómez. ¿Vale? Es una planta de biometano que inyecta aproximadamente unos 100-120 gigas hora año. ¿Vale? Desde hace 10-12 años Enagás lleva trabajando muy intensamente en los aspectos relacionados con innovación y desarrollo y la incorporación de los nuevos gases renovables o los vectores energéticos que hay ahora sustitutivos del gas natural. Uno de los primeros proyectos que se hizo en España para desarrollo, por ejemplo, de gas sintético, y lo iniciamos en el año 2012 y lo acabamos en el 2016. Es verdad que a partir del 2018 hubo un nuevo plan estratégico, una revisión estratégica de la actividad y se incorporó abiertamente el desarrollo y, mover el sistema energético para que de alguna manera fuera virando a incorporar estos nuevos vectores energéticos o palancas que deben de ayudar a la descarbonización, ¿no? Y en ese sentido empezamos a desarrollar efectivamente una unidad de negocio nueva que al final efectivamente ha acabado siendo, una compañía participada de Enagás, ¿vale? Que es Enagás Renovable, ¿vale? Que es la que estabas comentando tú. Ese proyecto se inicia en el año 2018 y, vamos a decirlo así, emerge ya como una realidad tal cual este año, ¿vale? Con lo cual ha sido un proceso pues, de 5 o 6 años de madurar todo este tema. Esa participada, en definitiva, está muy enfocada al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno y la producción de hidrógeno, ¿vale? Y además también biometano y demás, y se dedica básicamente a eso, ¿no? Y esa es su razón de ser. Luego estamos nosotros como corporación, que nosotros, aparte de ser el gestor técnico del sistema gasista y el transportista único de la red troncal, también estamos trabajando, por un lado, para ver cómo la infraestructura de gas natural, pero lo estamos haciendo nosotros y lo están haciendo todos los TSOs europeos. De hecho, nosotros participamos en el proyecto del European Hydrogen Backbone, que es una referencia desde el punto de vista del despliegue masivo de infraestructuras de logística por tubería en este caso para hidrógeno, ¿no? Entonces, uno de los análisis que se está viendo es cómo el sistema o los sistemas gasistas europeos, y en este caso el español, puede de alguna manera dar paso a la entrada de hidrógeno en un proceso paulatino, desde la posibilidad de inyectar hidrógeno en la red de gas natural por blending, se ha estado comentando antes, hasta incluso el desarrollo de infraestructura dedicada de hidrógeno. Y en ese campo, pues estamos trabajando desde la Dirección de Infraestructuras de Hidrógeno, por un lado para dar respuesta a esa demanda del mercado, que además se materializó este agosto pasado con la publicación del Real Decreto Ley 14 del 2022, donde se hablaba en una disposición, me parece que es 15ª y última, de cómo se puede dar entrada al sistema gasista de la inyección de hidrógeno a la red de gas, tal cual, ¿vale? Y luego, por otro lado, estamos trabajando en la promoción, de grandes infraestructuras, proyectos lo que se llama large scale, que incluye infraestructura de midstream, infraestructura de transporte. Y para eso también hubo una modificación parcial de la ley del sector de los hidrocarburos para dar cabida al desarrollo de este tipo de infraestructuras como canalizaciones aisladas con utilidad pública. Entonces, digamos que estamos un poco cubriendo la cadena de valor, pero como ya se dijo por nuestro presidente y nuestro consejero, poniendo las barreras necesarias entre actividades, ¿vale? Porque la actividad del sector gasista es una y la actividad de diversificación, en este caso con participadas como Enagás Renovable, es otra totalmente diferente. Pero Jesús, aquí me pierdo un poco, pero bueno, para toda la gente que nos vea,
¿La red gasista está preparada para inyectar el hidrógeno? Quiero decir, ¿es como abrir una llave, meto hidrógeno, la cierro, meto gas, o hay que cometer un tipo de obra? No sé si nos puede explicar un poco en eso. Bueno, la red gasista, de hecho, como te digo, a partir de agosto de este año, con la publicación del Real Decreto Ley que de alguna manera te habilitaba esa posibilidad de inyectar hidrógeno en red de gas, estamos recibiendo muchas solicitudes de promotores, ¿vale? Entonces, de hecho, se les está contestando y se les está dando respuesta a ese tema, ¿vale? Para esto se han tenido que articular varias cuestiones. Por un lado está el desarrollo del sistema de garantías de origen, que también venía recogido en la Directiva de Renovables RED II, es decir, cómo certificar, en este caso, un gas renovable que entra en un sistema global, y haciendo un poco el símil, es como si tú generas electricidad renovable y la metes en el sistema eléctrico. ¿Cómo eres capaz de distinguir cuáles electrones son verdes de los que no lo son? Bueno, pues eso al final va basado en un sistema de garantías de origen. Entonces, digamos que eso, lo que se está haciendo es, por un lado, habilitar ese mecanismo, y luego, lógicamente, nosotros lo que estamos es haciendo toda la simulación de la red para ver cuánto y en qué capacidad y dónde puede tener sentido esa inyección. El hecho de que la red de gas natural esté preparada para hidrógeno, y hablo ya en el más amplio espectro, no solamente la infraestructura de transporte, sino la infraestructura de distribución, bueno, desde un punto de vista de calidad del gas natural, el propio gas natural admite mezclas en blending, en composición, hasta de un 20% en volumen. Quiere decirse que tú, no superando ese parámetro, podrías seguir hablando de que un gas natural sigue siendo como tal un gas natural, reconocido como tal en la norma de calidad de gas europea. La cuestión está en el uso y en la utilización, por un lado, y en las infraestructuras, por otro. En el caso de la infraestructura de gas natural, lógicamente hay que hacer ajustes en función de esos porcentajes en volumen. En Fit for 55 se marcaba que al menos se diera la oportunidad de que se pudiera llegar hasta un 5% en volumen en blending. Para llegar a un 5% en volumen en blending, depende de los países, las infraestructuras de gas no son, digamos, contemporáneas. Hay países que empezaron a la infraestructura de gas mucho antes que otros. Nosotros empezamos en el año 69, con lo cual tenemos tuberías de más de 50 años. Entonces, depende de dónde y cómo quieres hacer esa inyección, puede ser que tengas que hacer adecuaciones en las infraestructuras. Adecuaciones fundamentalmente en la medición, porque el hidrógeno varía la composición del gas y afecta a la densidad, afecta al índice de Bove, que es, vamos a decirlo así, el parámetro de intercambiabilidad de gases, afecta al poder calorífico. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienes que poderlas medir, porque al final el gas, la energía que entra se tiene que medir a la entrada y se tiene que medir a la salida, entonces tiene que tener una precisión determinada. Hay que hacer actividades en el ámbito de la medida, hay que hacer actividades de adecuación probablemente en los sistemas de compresión, pero digamos que la infraestructura de gas, como queda recogido en el European Hydrogen Backbone, efectivamente tiene que permitir el despliegue del hidrógeno, y para eso, bueno, pues empezaremos por el blending o empezaremos haciendo infraestructuras dedicadas, y a medida que el sistema, digamos, energético, en este caso el gasista, deje de tener necesidad de seguridad de suministro, que es precisamente de lo que ahora pide Europa, y esa seguridad de suministro se la está dando el gas natural, cuando empiece a haber infraestructuras que puedan ser sustituidas, pues se estudiará cómo hacerlo, y ya veis que en el European Hydrogen Backbone se habla de que una infraestructura, lo que se llama una infraestructura, digamos, que se hace un revamp de esa infraestructura para pasarla a hidrógeno 100%, puede llevar, digamos, unos ahorros considerables entre un 60, incluso hasta un 70% con respecto a una infraestructura de nueva construcción. Con lo cual, pasa que todo esto es un horizonte, yo diría, no tanto al 2030, sino 2040-2050. Y para esto la infraestructura puede estar preparada, y lo que tiene que haber es grandes cantidades de hidrógeno que transportar. Y Pierre, antes de que nos detalle un poco los proyectos de Air Liquide, si no tengo mal entendido, la empresa ha proyectado 3 gigavatios de electrolisis en todo el mundo para 2030, pero no sé si podría contarnos un poco por dónde van a ir los planes para España, en qué trabaja o en qué vais a trabajar de cara a futuro. Las cifras exactas no tengo, ¿no? Porque eso es una ambición a nivel grupo. Lo que sabemos es que al final se tienen que alinear un poco los planetas, y los países que más van a, digamos, desarrollar proyectos son los países en el cual pensamos que el hidrógeno va a ser más competitivo, ¿vale? ¿Cómo es competitivo? Pues lo hemos comentado antes, ¿no? Si vamos por la tecnología de la electrólisis, de esos 3 gigas, electrólisis del agua, la energía renovable es un 70% del coste final. Y España para eso es yo creo, el mejor país europeo
con recursos naturales renovables, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en España se espera bastante, ¿vale? Por un 70% del coste final, repito, es enorme. El resto es carga de capital. Entonces, esa carga de capital, aunque esté, digamos, mejorada por incentivos al CAPEX, como hemos visto, pues no deja de ser un 30%, ¿vale? Y luego, dependiendo de lo que pondrá cada país en marcha, pues si hay incentivos para el usuario final, pues también puede ser un cambio, un trigger para un país que no tiene a lo mejor esas renovables. Pero en ese sentido, yo volviendo a los básicos, con este 70% de coste, España debería ser un país de mucha oportunidad para la electrólisis. Isabela, dentro de esa oportunidad, Iberdrola, líder mundial en renovables, ¿será también líder mundial en hidrógeno o van a aspirar a ello? No sé si puede contarnos un poco en qué trabajáis. Bueno, yo creo que Iberdrola ya es un líder en hidrógeno. La apuesta es clara y muy ambiciosa. La inversión aprobada es de 9.000 millones de euros para proyectos de desarrollo de hidrógeno verde. El objetivo está en la producción en la capacidad de 4 gigavatios de electrolizador para producir 400.000 toneladas de hidrógeno verde en 2030. Proyectos ya reales, por ejemplo en España tenemos una hidrogenera en Barcelona que produce hidrógeno para transporte. Se están alimentando actualmente 8 autobuses de TMB, de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Es una hidrogenera de 2,5 megavatios, ampliable hasta 5, y en el planning está para que recarguen hasta 60 autobuses de hidrógeno. También tenemos la planta industrial más grande de Europa, de 20 megavatios, está construida en Puertollano, está en fase de pruebas para producción de fertilizantes verdes. Y en las últimas semanas, nuestro proyecto de producción de hidrógeno industrial en Puertollano, en Palos, pues ha sido designado por la Comisión Europea como proyecto relevante a nivel empresarial, y también recientemente la Xunta ha mostrado su apoyo para el proyecto que tenemos con Foresa de metanol verde en Galicia, con lo cual pues ya ves que mucha actividad. En total tenemos pues unos 60 proyectos en 8 países distintos. Entonces, la industria, dentro de la crisis energética, la industria es uno de los sectores que peor lo está pasando, porque bueno, vemos como durante el verano muchas plantas han estado apagadas porque no son capaces de asumir los costes del gas. ¿En qué sectores consideráis que el hidrógeno verde puede ser clave? ¿Esa industria, transporte, sobre el aéreo también se le ha puesto mucho el foco a nivel de emisiones? ¿Creéis que el hidrógeno verde es una buena alternativa a los altos costes que se están dando del gas, tanto para industria, transporte marítimo? ¿O también lo veremos en el día a día yendo a la gasolinera, en vez de poner diésel, llenaremos el coche de hidrógeno? La movilidad es un tema que siempre se ha visto desde cuando la EGID empezó hace más de 10 años con la movilidad. Es el segmento que más se ha visto a nivel de penetración de mercado porque estamos más cerca del coste de la alternativa tecnológica, ¿vale? Por ejemplo, tenemos más de 120 hidrogeneras a nivel mundial desarrolladas, y la última más grande creo que está en China, en Beijing, que son 5 toneladas día de distribución, son unos 600 vehículos que se pueden suministrar. La movilidad sí, ¿vale? Obviamente, y luego a nivel industrial, pues también, pero industrial como materia prima. Me explico. Pues, por ejemplo, el proyecto que tenemos en Francia de 200 megas, ahí pues este hidrógeno va para un proceso de Total Energy en Port-Jérôme, es una refinería, y sabéis que el hidrógeno pues, se usa para distintos procesos, ¿no? La desulfurización es uno de ellos. Entonces, las industrias como materia prima es una palanca enorme, porque son volúmenes suficientes grandes para hacer un proyecto de gran escala que permita tener un hidrógeno mucho más competitivo, y luego alimentar sectores como pues la movilidad, a través de pues, toda esa red de hidrogeneras que se puede hacer. Sí, nosotros vemos distintas fases, ¿no? La más inmediata es la sustitución en la parte de industria que utilizan ahora mismo hidrógeno gris, pues en refino, en fertilizantes. Luego, como una segunda fase, pues en movilidad pesada, en procesos que requieren alta temperatura, en producción de acero. Y ya pues una tercera fase pues, en uso marítimo, en aviación.
esos usos tal vez pues a partir de 2030 ya veamos que sea una realidad también. Y Jesús, ellos son más la parte de producción y venta, por así decirlo, y sabemos que España está preparada para el transporte de ese hidrógeno verde, pero en tema de almacenamiento, ¿qué papel puede jugar también? Porque vemos que ahora en la crisis energética la gran distribuidora puede ser la gran distribuidora de gas en Europa. ¿Qué papel tiene que jugar también hidrógeno? ¿Está capacitada para almacenarlo? Bueno, un poco yo ligaría la anterior pregunta que has hecho incluso con esta, porque al final la visibilidad que le damos nosotros al hidrógeno en el medio y largo plazo es como un elemento vertebrador y además debe de generar aumento de PIB fundamentalmente industrial y tratar en la medida en lo que se pueda hacer marca España, ¿no? Y desarrollar tecnología y capacidad tecnológica en España. A ese respecto, de hecho, los grandes proyectos que hay en España están muchos de ellos porque el recurso natural, que es la electricidad, está precisamente en zonas con, digamos, baja penetración de población y demás. Bueno, yo creo que esto también va a ayudar de alguna manera a esa España vaciada y esa España de alguna manera que se va, digamos, dejando por el camino todo el sector industrial. Esto puede hacer que de alguna manera se recupere parte de esa actividad. Grandes proyectos están en zonas de transición justa y precisamente como consecuencia a lo mejor de cierre de centrales térmicas, ¿no? Donde de alguna manera tú tenías una industria creada alrededor de una central térmica, tanto los empleos directos como indirectos, y de pronto ese sector desaparece porque bueno, la transición energética te lleva a que esa infraestructura ya no sea necesaria, ¿no? Y bueno, pues la puedes sustituir por una alternativa totalmente diferente y generar un valor totalmente diferente. Eso es, por ejemplo, lo que pasó en el caso del proyecto Green Highland en Mallorca, donde a partir de una situación compleja asociada al cierre de una gran planta cementera en Mallorca, que tenía un impacto digamos, en el territorio importante, se le busca, digamos, una oportunidad a través del hidrógeno y además se acompaña, digamos, a que en el territorio se puedan generar nuevos empleos y empleos diferentes, ¿no? Y empleos de vanguardia, ¿no? A este respecto, el tema de la capacidad o lo que llamamos nosotros seguridad de suministro creo que es fundamental. Es decir, yo creo que lo han descrito bien, lógicamente los compañeros que están aquí en la mesa, hay una serie de pasos a dar, pero cuando tú tengas una necesidad de un despliegue masivo de hidrógeno y donde un proceso en una refinería o un proceso de alta temperatura, un proceso industrial requiere 24 por 365 unos volúmenes determinados de hidrógeno, tú lo que al final necesitas básicamente es un hidrógeno que te llegue, digamos, con una seguridad de suministro suficiente para que el proceso no se pare y no se genere, digamos, perjuicio en la producción industrial. Ahí, ¿quién te lo da? Te lo da la propia infraestructura de gas que te puede de alguna manera cubrir los intradiarios, ¿vale? Las variaciones de producción y demanda, y te lo da la seguridad de suministro de almacenamientos. En este caso, Enagas está trabajando también, igual que lo hicimos en su momento con el gas natural, estamos estudiando todas las opciones que existen actualmente en España para dar seguridad de suministro a esa futura red de infraestructuras, ¿vale? Y fundamentalmente, ¿cómo? Pues en almacenamiento subterráneo, y dentro de los almacenamientos subterráneos pues se está lógicamente mirando, primero con la información que ya teníamos de la parte del gas natural, más lo que de alguna manera se está haciendo ahora de investigación y exploración, buscar alternativas que fundamentalmente se basan en cavidades salinas y en antiguas, digamos, minas de sal y demás que pueden de alguna manera a futuro ser, digamos, puntos de almacenamiento y seguridad de suministro para el futuro despliegue masivo de las infraestructuras de hidrógeno en España y en Europa también. Luego también hay una parte un poco más escéptica que compara el hidrógeno con la situación del gas de hace una década, que viene diciendo que puede ser una solución, pero como que se debería apostar más por gases como el biometano, como que era una solución a corto plazo ni para salir de la crisis. No sé cómo lo veis. ¿Cómo veis cree que puede ser el gas del futuro o simplemente se le está sobredimensionando? No, yo creo que tiene que estar y ya está. El tema es no solo enfocarnos en ella. Sí. Al final el reto es descarbonizar, ¿vale? Entonces no podemos apostar solo para una solución. Entonces, el biogás es un muy buen ejemplo. Además, el biogás da la casualidad de que es otra ruta verde para producir hidrógeno. Hablamos del hidrógeno gris antes. De la misma forma que Enagas usa su infraestructura actual para sus posibles proyectos a 2040-2050, tiene mucho sentido común usar reformadores
que ya están existentes, donde la carga de capital ya está depreciada una gran parte, y en vez de inyectar gas natural, pues inyectamos biometano, ¿vale? A raíz de un upgrading de biogás. Pues eso es una solución. Y ya estamos diluendo el riesgo de no apostar solo por una, es decir, al final el vector energético es el mismo, es el hidrógeno, pero producido de dos formas distintas que no emiten CO2. La electrificación, obviamente, además de usar el vector energético del hidrógeno, pues es una solución. Ahora, no podemos olvidar que de pasar de un electrón a un hidrógeno, pues perdemos en rendimiento, ¿vale? Entonces, no podemos meter todo a través del hidrógeno. Hay que usar también la red en directo de energías renovables, ¿vale? Y aparte, pues también hay una serie de tecnologías disponibles de captura y almacenamiento de CO2 para el existente. Entonces, al final, es como el debate de la batería eléctrica y de la pila de combustible. Una es mejor que la otra. Hay un debate infinito ahí, pero al final necesitamos los dos, cada uno por un uso distinto, a lo mejor. Pero tenemos que desplegar una serie digamos, de herramientas para descarbonizar. Y el hidrógeno es una de ellas, pero no debería ser la única. Isabela, ¿cómo lo ves? Bueno, desde Iberdrola, o sea, la apuesta principal es la electrificación. El 75% de los usos serán descarbonizables vía la electrificación, pero el hidrógeno es una ayuda para aquellos sectores difícilmente abatibles, donde pues, el hidrógeno puede ser una muy buena opción para descarbonizar. Y de una manera más coloquial, si fuese comerciales de hidrógeno verde y tuviese que vendernos por la principal ventaja o decir, oye, esto es el hidrógeno verde, ¿cómo nos lo contaríais para que la gente no lo vea de un punto de vista tan técnico y tan, que muchas veces el tema de la energía, la gente no sabe ni de lo que hablamos ni nada, entonces, ¿cómo lo venderíais? Yo ahí tengo un problema para contestarte, porque por el tipo de actividad que desarrollamos nosotros, la comercialización la tenemos fuera. Para mí, estos señores que están a este lado de la mesa son clientes. Nosotros somos, digamos, una compañía que precisamente lo que hacemos es prestar un servicio, digamos, totalmente abierto y de un acceso terceros a las infraestructuras, con lo cual, por ahí, pues te diría que no soy la mejor persona para responder de eso. Quizás. A ver, hablando de la electrólisis, si me gustaría venderlo, pues es hasta poético la electrólisis del agua. Es decir, tú tienes una materia prima que es casi infinita aquí, que es el agua, y luego pues una energía renovable que ya se ha trabajado desde ya 2 décadas y cada vez es más eficiente. Entonces, esa separación que además te produce oxígeno, pues repito, es hasta poético hasta en el papel. Ahora, pues es el único gas que realmente se pueda producir desde una materia prima que no depende de un país que tenga un recurso limitado fósil, como hemos vivido la última revolución industrial, y que además tiene una combustión, ¿vale? Sin emitir CO2. Yo recuerdo el CEO de Air Liquide que decía el hidrógeno es un hidrocarburo sin carbono. Pues es creo, la única molécula que permite esto, que se quema, hay una combustión cuando lo usamos, un poder calorífico que es más o menos 3 veces inferior al gas natural, pero no emitimos carbono. Entonces, desde el punto de vista químico y geopolítico, es el ganador, sin duda es el ganador. Así te lo vendería. Bueno, casi te lo compro y lo pensaré. ¿Cómo lo veis de Iberdrola, Isabela? Bueno, pues el hidrógeno verde es un vector que ya es una realidad, pero que tiene un potencial enorme, ¿no? En el futuro, ahora mismo estamos hablando mucho del hidrógeno verde, pero bueno, pues cuando estemos a mitad de siglo será tan realidad que tendremos que mirar hacia atrás diciendo cómo vivíamos antes, ¿no? Con pues, los hidrocarburos, con la carbonización de la economía. Entonces, ahora mismo está muy en boga, pero luego ya, pues, en un futuro próximo, será ya una realidad del día a día. Saliéndole un poco de la mesa, no sé cómo valoráis la actual crisis energética, cuándo creéis que se puede llegar a una estabilización de los precios energéticos, porque vemos que es la tormenta perfecta, el petróleo, luz, CO2. ¿Cómo se puede luchar para llegar a que esto se estabilice? ¿Cómo podemos conseguirlo?
Ya, aquí la bola de Adelante, cristal. Isabel. Es pregunta difícil, deseamos que lleguemos allí, pero bueno, estamos hablando de eficiencia, de alternativas para el suministro que tenemos actualmente, pero es difícil la pregunta. Yo recordaría solo que lo que nos da, entre comillas, de comer a día de hoy son nuestras industrias, que muchas de ellas, y nosotros somos uno de ellos, electrointensivos o grandes consumidores de gas natural. Ese cambio, esa transición energética, sabemos que se va a hacer, pero el problema que vivimos ahora, de esta crisis energética desde octubre del 2021, si no me equivoco, perjudica el tejido industrial global. Es decir, preparar el futuro es indispensable, aquí estamos todos para tenerlo, pero a corto plazo es verdad que nos enfrentamos a unos costes que son terribles para la industria. ¿Cuánto tiempo la va a aguantar? Pues no lo sé, y ahí está pues, la Comisión Europea, en fin, ahí están todos los países trabajando en ello. Pues va que entre la crisis del COVID y la guerra de Ucrania, pues una situación que todos estamos un poco o sea, a nuestro nivel, al menos, o yo al mío, pues verá que estamos cada día un poco pendientes de las noticias de qué va a pasar, ¿vale? Entonces, yo creo que lo están haciendo así. Vamos a intentar centrarnos en lo que nos da de comer hoy y cuidar mucho, con mucho cariño, a esta industria que de momento nos ha hecho vivir. Jesús, como operador del sistema, desde el gobierno se ha llamado siempre un mensaje a la calma, en invierno no habrá problema de suministro, los almacenes están más ya del 80% que pide Bruselas. ¿Qué mensaje mandaría? O sea, ¿hay seguridad de suministro? ¿Prevéis que pueda haber algo, que haya algo que pase corto si Rusia finalmente corta totalmente el grifo? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo ahí me remitiría directamente a los comunicados de prensa que ha hecho nuestra área de comunicación y a los mensajes que ha dado nuestro consejero delegado y nuestro presidente. En este sentido, Enagás está trabajando, por un lado, a tenor de esa solidaridad que ha pedido Europa para dar capacidad de interconexión. De hecho, estuvo la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición energética el otro día en la ubicación que tenemos para digamos, la ampliación de la capacidad de compresión para la conexión con Francia por Irún, ¿vale? Y nosotros a partir de aquí lo que estamos es trabajando en base a los mandatos que nos da el Gobierno y que nos da la Comisión Europea, ¿vale? Para efectivamente mantener esos niveles de seguridad de suministro y esa capacidad de diversificación. Hombre, España como país, bueno, pues tiene unos niveles de interconexión que evidentemente estamos trabajando también para mejorarlos y en esa línea es por lo que estamos peleando, pero es verdad que es un país que tiene un montón de terminales de regasificación. En este caso, Enagás tiene 6 y en total me parece que en España hay 7, si no me equivoco. En ese sentido, bueno, digamos, la capacidad de poder diversificar fuentes de aprovisionamiento es amplia. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una infraestructura que está muy bien dimensionada y que incluso nos permite, de alguna manera, garantizar esa capacidad de suministro. La bola de cristal no la tiene nadie y yo creo que en ese sentido las cosas se están haciendo bien y por el camino que se nos marca desde la Administración. Pues nada, por mi parte, daros las gracias a todos. Muchísimas gracias por venir. Esperemos que el hidrógeno sea una realidad factible próximo y que, bueno, nada, que la crisis energética que atravesamos acabe pronto. Si alguno quiere añadir cualquier cosita y si no, pues nos damos por Daros las gracias gracias por el espacio. Por el espacio y nada, y a vuestra disposición.